bien, 3:15 de la tarde. Se reanuda en esta agenda parlamentaria las sesiones virtuales. Vamos a tener dos en simultáneo y usted las puede seguir a través de nuestro Facebook Live. La Comisión de Cultura está lista ya en nuestra señal de Facebook Live y nosotros le vamos a dar pase de inmediato a la Comisión de Constitución y Reglamento, que hoy tiene tres invitados: al doctor César Landa Arroyo, al doctor Víctor García Toma y al doctor Domingo García Belaúnde, los tres especialistas en Derecho Constitucional. La idea de esto, porque es uno de los proyectos que se va a debatir en el Pleno el día de mañana, es la situación penitenciaria en el país. Vamos a darle pase entonces de inmediato a la Comisión de Constitución y Reglamento. Proyectos de ley que hemos presentado, y el día de hoy me place presentar a juristas constitucionalistas de la talla del doctor César Landa, del doctor Víctor García Toma y del doctor Domingo García Belaúnde, que son extraordinarios y reconocidos juristas, especialistas en derecho constitucional, entre otras materias. Aparte de la experiencia laboral que ellos tienen, profesores universitarios de destacadas universidades, han sido además miembros del Tribunal Constitucional, han presidido dicha institución del Estado, así que qué más presentación, digamos, que la que ya se conoce. Un poco para poner las reglas de juego, diré que efectivamente también el día de hoy, después de la exposición de los invitados, los expositores, va a hacer uso de la palabra el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, al final de la sesión. Luis Carlos Simeón Hurtado, de Acción Popular, que el día de ayer también iba a tocar el tema de su proyecto de ley sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero sin embargo por motivos de cruce con otra comisión pidió la licencia respectiva para poder el día de hoy poder estar presente y sustentar ese proyecto de ley. Así que después de la exposición de los invitados va a fundamentar el proyecto el congresista Simeón Hurtado. Quiero decir también que las reglas de juego van a ser como las que siempre hemos estado practicando y nos ha dado excelentes resultados, que es, primero exponen los que van a hacer uso de la palabra, los invitados. En este orden, primero expondrá el doctor César Landa Arroyo, luego el doctor Víctor García Toma y luego el doctor Domingo García Belaúnde. Una vez que hayan terminado de exponer en ese orden nuestros ilustres invitados, la plana mayor, el pleno de la Comisión de Constitución, podrá hacer las preguntas, las observaciones o los comentarios que los congresistas de la República consideren pertinentes. Luego del cual, terminado el debate, pasará a su exposición para acabar la sesión el congresista Simeón Hurtado, Luis Carlos Simeón Hurtado, fundamentando su proyecto de ley de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que es el tema del día de hoy, que fue el tema del día de ayer. Más allá de que sea presidente de la Comisión de Constitución, presenté este proyecto de eliminación total de la inmunidad parlamentaria a nombre mío y a nombre de mi partido, Alianza para el Progreso, que es un proyecto pues, de bandera de muchos de los parlamentarios. Así que también indicarles que acaba de aparecer el doctor congresista Carlos Mejía. Carlos Mejía Ramírez ya está con nosotros, con lo cual ya tendríamos más que quórum necesario, ¿no? Somos 11 parlamentarios presentes y damos la bienvenida al doctor y congresista Carlos Mejía. Me cuenta por Secretaría Técnica también la congresista Leslie Lazo, que también además es presidente de la Comisión de Justicia y miembro titular de la Comisión de Constitución, también se ha hecho presente, con lo cual ya tendríamos a 12 parlamentarios. Renan Espinosa, también damos la bienvenida a Renan Espinosa también, con su presencia, con lo cual ya tendríamos 13 parlamentarios y tendríamos más del 80% de los miembros de la Comisión titular de Constitución y Reglamento. Así que bueno, sin más preámbulo, un tema que nos interesa
que hemos estado exponiendo, me incluyo el día de ayer, es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, o para otros la regulación de la inmunidad parlamentaria en el país. Damos la palabra al ilustre doctor César Landa Arroyo para que nos pueda exponer sobre estos proyectos de ley números 42, 82, 50, 66, 48, 60, 49, 39 y 48, 65, todos /2020 Congreso de la República, que, repito, proponen modificaciones al artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre la eliminación o, en otros casos, regulación de la inmunidad parlamentaria. Así que, doctor Landa, es un honor tenerlo dentro del seno de la Comisión de Constitución. Usted puede exponer por el tiempo que crea menester, por el tiempo que considere necesario. Lo escuchamos con mucha delectación, con mucho, digamos, expectativa por lo que nos vaya a decir y comentar. Y por favor, adelante, con todo afecto y con todo aprecio, doctor Landa. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Constitución, señores y señoras congresistas, estimados colegas. Es un honor para mí estar invitado en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, así como haber sido propuesto y honorablemente integrado como el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, de la cual en consecuencia me siento parte para poder contribuir con la opinión académica, que es mi formación en la tarea de la docencia, y como usted señaló también en la experiencia de la función jurisdiccional en materia constitucional, ¿no? Desde ya que las propuestas que formulan los señores congresistas en torno a la inmunidad parlamentaria es un tema que trae debate en la coyuntura política, no solo de los últimos años, aunque de manera mucho más evidente, sino también a lo largo de nuestro desarrollo constitucional y democrático, por cuanto la debilidad institucional de nuestras instituciones democráticas y políticas en partidos, en funcionamiento de instituciones públicas, ha puesto en evidencia que el uso de la inmunidad parlamentaria ha sido objeto de cuestionamiento y de debate a raíz, en los últimos años, de una falta de responsabilidad en asumir las consecuencias de actuaciones que han requerido investigaciones judiciales, procesos e incluso mandatos de comparecencia o restricción de algunos congresistas que han usado la inmunidad parlamentaria precisamente con el aval de las mayorías transitorias del Congreso para no estar sujetos digamos, al derecho que tiene cualquier persona de usar el sistema judicial y recibir tutela judicial y en consecuencia proceder a citar, procesar, ¿no?, a cualquier persona, incluso que tenga el cargo de congresista, ¿no? En ese sentido, yo quería presentar básicamente dos grandes ámbitos, ¿no?, de la presentación. Una, aunque sea breve, de carácter comparativo, porque el Perú no está aislado y los problemas del sistema parlamentario peruano también pueden tener en el sistema comparado una suerte de un espejo para ver qué cosa es lo bueno o qué es no lo bueno, ¿no? Porque a veces lo bueno en otro país no es lo bueno para nosotros, o a la inversa. Y en segundo lugar, presentar en concreto un análisis a partir del test de proporcionalidad de lo que significaría la eliminación o la reducción de la inmunidad parlamentaria en la medida que es un estándar establecido por el sistema de control constitucional de las leyes cuando se reducen derechos o privilegios o atribuciones. En ese sentido, me he permitido remitir a la Secretaría Técnica estos documentos, a efectos poder compartirlos en la pantalla, así que solicitaría, si es posible, ¿no?, que el análisis comparado, ¿no?, de la inmunidad parlamentaria es un tema que, el anterior, por favor, el análisis comparado de la inmunidad parlamentaria, el hecho comparado, es un cuadro que elaboré en el 2015 y que quería compartir con ustedes muy brevemente como antecedente, ¿no? Porque ahí vamos a ir viendo cómo la inmunidad parlamentaria es una garantía que está recogida en muchas constituciones
de América Latina, que son obviamente producto de una formación constitucional heredera de los valores parlamentarios o liberales del sistema europeo continental y el anglosajón, ¿no? En esa medida, yo quisiera que vayan pasando las listas, no sé cómo pueda hacer eso directamente o con el técnico, los elementos que han ido estableciéndose como mecanismos de protección ha sido garantizar la inmunidad de opinión, obviamente, ¿no? De libertad de expresión y de debate, ¿no? Que eso es algo inamovible, ¿no? Para poder llevar a cabo la función de representación parlamentaria como voceros de la voluntad nacional, ¿no? Expresada en las urnas. Y de otro lado, la inmunidad digamos, del ejercicio, ¿no? De poder tener este privilegio, ciertamente, que viene de antiguo, ¿no? Desde los orígenes de un parlamento que en confrontación en Europa con el poder ejecutivo, usualmente monárquico, sufría limitaciones y restricciones, incluso con enjuiciamientos y detenciones, ¿no? Pero hay que entender, creo yo, como un primer elemento, que constituye el principio fundamental del Estado democrático cuando surgen sus fundamentos de libertad, de igualdad, se expresa en que hay también un tratamiento diferenciado en el caso de los parlamentarios con la finalidad de garantizar la independencia en el ejercicio de sus funciones y no ser procesados, detenidos o arrestados, impidiendo seguramente el rol usualmente de las minorías o de la oposición a las mayorías gubernamentales o en el Ejecutivo, ¿no? Entonces quiero señalar que este privilegio constituye no un derecho fundamental, porque un derecho fundamental es un derecho que toda persona goza en las mismas condiciones, y el derecho fundamental es el derecho a la igualdad ante la ley. De ahí que la figura de la inmunidad parlamentaria se asemeja a los antiguos privilegios heredados al momento de la República en materia eclesiástica, por ejemplo, porque antiguamente había un tribunal eclesiástico para juzgar con el derecho canónico, ¿no? Y en un fuero eclesiástico a los miembros de la comunidad religiosa, como es evidente, ¿no? De ahí que hay reminiscencias, como también puede decirse en el fuero militar en su momento, ¿no? Que el derecho castrense ha sido aplicado hasta una época por la condición de ser miembro de las Fuerzas Armadas, pero no por los hechos que cometían, que podían ser delitos castrenses o delitos comunes, ¿no? Como ocurrió en la década de los 80 y 90, ¿no? Entonces, eso se ha ido corrigiendo, sea en la ley, sea en la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, afirmando una línea de fortalecimiento de los derechos fundamentales como el de la igualdad. Por eso en algunos países, inclusive como la propia Holanda, en la propia Inglaterra, y a nivel de la región, el caso de Colombia, y si no también Chile y Bolivia, en las nuevas constituciones se ha ido eliminando la inmunidad parlamentaria, ¿no? A efectos de que ha habido un uso en unos casos o abuso en otros que ha configurado un demérito no solamente del parlamentario que se ha blindado, ¿no?, en torno a la inmunidad de proceso de arresto, sino también con un efecto que degrada la propia representatividad del Parlamento, porque la inmunidad fue concebida como una garantía institucional, es decir, para proteger al órgano legislativo representantes, la voluntad popular, frente a las acciones eventualmente arbitrarias que podría producirse por parte de poderes como el Ejecutivo. Sin embargo, el desarrollo de este sistema, sobre todo a nivel del fortalecimiento de las instituciones democráticas, ha hecho que en países que originariamente, como la cuna del parlamentarismo en Inglaterra, o de pronto en los Estados Unidos, ya no exista esta figura o no hay la persecución que podía haber habido hace 100 años o 150 años, de modo que no hay necesidad, por más que en algunos países se mantenga, como en Europa, se mantiene todavía algunos países el privilegio, digamos, de arresto y el privilegio del proceso, ¿no? Pero con criterios que no son
las de estar haciendo un uso que puede llegar al abuso del derecho en torno a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y lo digo, claro, que hoy puede ser el estándar democrático de las instituciones de las democracias más avanzadas, de las democracias intermedias o de nuestra democracia, que lleva ya 20 años, ¿no? De una transición democrática, ¿no? Con sus debilidades, pero con la firmeza de que todo conflicto es resuelto dentro de los cauces jurídico-políticos, como ha sido la propia disolución del Congreso el 29 de septiembre del año pasado y la demanda que plantea el presidente de la Comisión de Constitución a nombre del Congreso, que el tribunal resuelve con los criterios democráticos y constitucionales, resolviendo el conflicto de manera institucional, ¿no? De modo tal de que eso demuestra la madurez en medio de nuestras debilidades, de que las instituciones pueden resolver este tipo de conflictos sin necesidad de establecer estándares o privilegios que ha generado entonces que en su uso y abuso haya dado lugar a propuestas en el caso nuestro. Por eso quisiera pasar al PPT sobre el test de proporcionalidad en relación a los proyectos de leyes, ¿no? O sea, que el marco comparado internacional pone en evidencia básicamente dos cosas, ¿no? Uno, que es una vieja institución que hoy en los países con mayor grado de desarrollo y originariamente fundadores de esta institución no existe, o en los países con una tradición democrática, parlamentaria, se mantiene pero no se usa, y países que, como en muchos de América Latina, que han innovado su modelo parlamentario y constitucional con reformas de los años 90 en adelante, donde en algunos se ha eliminado, ¿no? Y en ese sentido, en ese marco es importante señalar que los proyectos que el Congreso actual ha recibido, sea el proyecto 4855-2020 de Somos Perú, el 4860 del año 2020 de PREPAP, el 5066 de Alianza por el Progreso, buscan eliminar la inmunidad parlamentaria, mientras que la propuesta de ley del 4882-2020, Acción Popular, y no logro ver el otro proyecto, pero plantea precisamente otro proyecto de Acción Popular también, que el órgano que decide levantar se modifique, ¿no? Siguiente, Firmina. Como quiera que la eliminación o la modificación del trámite de la inmunidad parlamentaria supone una restricción o una eliminación, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, toda limitación que se formule a través de una norma legal del Parlamento o del Ejecutivo o de cualquier otra institución con potestad de regulación o de derechos tiene que pasar por el llamado test de proporcionalidad, ¿no? Que se ha ido incorporando como un criterio de evaluación de la legitimidad constitucional de las limitaciones de los derechos, no solamente del Parlamento, también es exigible en las sentencias del Poder Judicial que limitan los derechos, y tiene que haber una motivación donde responda también un estándar de proporcionalidad, o inclusive en las decisiones administrativas, en tanto otorgan o no licencias, permisos, y desde ya en las acciones o actos jurídicos entre los particulares. Por eso, este test de proporcionalidad que ha incorporado el tribunal a raíz de un mandato constitucional del artículo 200, que exige que un juez, cuando analiza las restricciones de libertades y derechos propios de un estado de excepción como el que estamos viviendo, debe hacer un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Pero esas limitaciones no solamente se dan en estados de excepción, sino también en estados de normalidad constitucional, como puede ser las reformas legales o constitucionales que lleven a limitar derechos, y por eso el Tribunal Constitucional, en su vasta jurisprudencia y de forma pacífica, ha entendido que hay un estándar para analizar la validez o no constitucional de esa restricción, que es el test de proporcionalidad, que tiene, de acuerdo a su origen y su desarrollo dogmático, 3 pasos fundamentales, ¿no? Un examen de idoneidad, un examen de necesidad y un examen de ponderación, ¿no? En ese sentido, en el examen de idoneidad, la medida limitativa, ¿no? Como es la prohibición o la eliminación de la inmunidad parlamentaria, o en todo caso el retiro de la inmunidad que decida levantarla por el Parlamento hacia otro órgano constitucional
tiene que verificar si tiene una finalidad constitucional, ¿no? Si tiene un amparo constitucional, si tiene una finalidad legítima, ¿no? Y si es adecuada, además, para lograr esa finalidad, la modificación de la eliminación, ¿no? Que vamos a ver en un minuto. El examen de necesidad va a estar orientado a determinar si no existe una medida alternativa que menos gravosa que logre la misma finalidad que es legítima, es constitucional, ¿no? De acuerdo al principio de necesidad, ¿no? Y en tercer lugar, la ponderación, que es un análisis en cuanto a la intensidad de la afectación del derecho en la medida que se logre una finalidad igualmente o mayor, ¿no? Al valor que se busca proteger, ¿no? Entonces, en ese sentido, siguiente, por favor, es importante identificar qué es lo que se busca y cuáles son los derechos que están siendo afectados o bienes constitucionales. Entonces, en los proyectos que buscan eliminar la inmunidad, se puede señalar que hay un principio en el cual se funda, que es el principio de igualdad. El artículo 2, numeral 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la igualdad. Y la pregunta lógica es por qué hay un tratamiento privilegiado, ¿no? Para un grupo, en este caso de congresistas, en cuanto tienen esta inmunidad parlamentaria de proceso y de detención. Claro, hay que recordar que junto al artículo 2, numeral 2 de la Constitución, que postula la igualdad ante la ley, existe un artículo 103 que dice que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia entre las personas. En ese sentido, la naturaleza de las cosas, de la función congresal, que ha hecho que en muchas épocas haya sido objeto de persecución por su labor de oposición, ¿no? al Ejecutivo, ¿no? Y históricamente se haya concebido como parte del estatus parlamentario darle una serie de derechos y privilegios, como el derecho de opinión, de voto, pero también de no ser arrestado, ¿no? Y no ser retenido, sino con autorización de su Cámara, constituye entonces una medida que no es ajena al principio de igualdad ante la ley, porque lo que la igualdad ante la ley se corresponde con una figura excepcional, que es que puede haber un tratamiento diferenciado, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir es que lo constitucional es lo discriminatorio, propiamente dicho, pero no la diferenciación que se puede hacer en función a través de las cosas, porque en ese sentido lo que se busca es la equidad, ¿no? A los iguales dar un trato igual y a los desiguales un trato desigual, ¿no? Entonces ahí hay un tema en torno a identificar las medidas y los derechos que pueden ser objeto de afectación cuando se plantea eliminar la inmunidad, ¿no? Ahora, de otro lado también, eliminar la inmunidad pone en colisión con el derecho a la tutela jurisdiccional que la Constitución protege en el artículo 139, numeral 3, junto con el debido proceso, ¿no? Que toda persona que es afectada, agraviada, ¿no? pueda tener el derecho, no solamente de tener el derecho de acción de un instrumento, sino también de tutela, de que la autoridad judicial enjuicie, procese y eventualmente sancione a todas las personas, ¿no? Que hayan cometido ese ilícito, esa infracción, ¿no? O civil o penal desde ya, ¿no? En esa medida, el hecho de que los congresistas tengan este estatus, ¿no? De inmunidad evita un tratamiento igual, ¿no? De respuesta o incluso hasta de impunidad, como se ha visto en algunos casos, de ser procesados o condenados y estar protegidos por una inmunidad, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de solicitar el levantamiento de inmunidad para el proceso y eventualmente arresto, a las requisitorias que ha hecho, ¿no? Al Congreso en los últimos años de transición democrática, de 100 casos apenas se han atendido pues ni un 8%, ¿no? De las demandas, lo cual pone en evidencia que este derecho principio de tutela jurisdiccional y de igualdad ante la ley es un derecho también que tiene un juego importante para analizar el privilegio de la inmunidad. Ahora, en cuanto a los proyectos que plantean cambiar al órgano, que no sea el Congreso, ¿no? Sino sea precisamente otra entidad, hay también ahí una postura importante a precisar, porque lo que se busca garantizar por un lado sería una autonomía, ¿no? Institucional, de independencia de un poder del Estado como es el Congreso,
en torno a su capacidad de poder dirimir, ¿no?, asuntos que la doctrina antigua la ha llamado interna corporis acta, ¿no?, resolver sus controversias y de sus miembros internamente, como por ejemplo autorizar o no la disposición de uno de sus integrantes a que sea procesado o que sea concretamente juzgado, ¿no?, o detenido. En ese sentido, ahí también se juega un ámbito, ¿no?, de un principio constitucional de esta autonomía parlamentaria que es propia también de todo poder público, ¿no?, en una dimensión objetiva. Pero también, por otro lado, juega también, de otro lado, un derecho principio, ¿no?, de optimización de la capacidad que debe tener, ¿no?, la persona que es objeto, el congresista, que es objeto de esta investigación o búsqueda de arresto, de poder defender, ¿no?, con las garantías de la imparcialidad y la independencia del órgano que lo va a procesar o lo va a juzgar, ¿no? En ese sentido, yo creo que la siguiente, Firmina, por favor, es importante también la siguiente, mencionar que el examen, ¿no?, de la anterior, por favor. La pregunta es si habiendo una legitimidad, ¿no?, en primer lugar, existe también idoneidad, ¿no?, de las medidas, la anterior, sí, para poder llevar a cabo esa finalidad que es legítima, ¿no? Entonces, claro, en las primeras propuestas de eliminación de la inmunidad, la cuestión es que si es un medio adecuado la eliminación para optimizar el principio de igualdad de trato ante la ley frente a la Administración de Justicia, en la medida que se equipare el tratamiento de los congresistas con el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, en cuanto al cambio de la posición de los organismos encargados también de poder llevar a cabo esta decisión distinta al Congreso, la pregunta es sobre si es idóneo que el cambio del órgano poder encargado de levantar la inmunidad optimice, ¿no?, la independencia o garantice la imparcialidad, ¿no?, del órgano que va a decidir, ¿no?, en torno a la inmunidad o no de los parlamentarios, ¿no?, que son objeto de investigación, ¿no? Entonces, como quiera que la idoneidad no solamente hay que verla en abstracto, sino en concreto, hay que racionalizar y verificar, siguiente por favor, Filmina, cuál es esa medida en cuanto al grado de idoneidad que tenga, ¿no?, para llevar a cabo esa finalidad que es legítima, ¿no? Entonces, en cuanto a la eliminación de la inmunidad, la pregunta sería si existe alguna alternativa menos gravosa que pueda llevar a cabo la misma finalidad de hacer iguales ante la ley a los parlamentarios con cualquier ciudadano, ¿no? Y digo esto porque esta figura de la medida menos gravosa es un argumento que el Tribunal Constitucional y en el test de proporcionalidad se exige a efectos de poder maximizar el beneficio de la Constitución que se está buscando realizar como la igualdad ante la ley, minimizando los efectos perjudiciales o dañinos que podrían limitar en demasía, ¿no? Es decir, es una relación costo-beneficio, ¿no?, donde yo afecto lo menos que puedo un derecho o un privilegio o un estatus, pero logro maximizar el objetivo mayor que quiero realizar. Entonces, la medida de eliminar la inmunidad no sería, ¿no?, la menos gravosa para proteger la independencia en una hipótesis si es que se logra la igualdad ante la ley mediante un mecanismo como que un órgano independiente imparcial decida sobre el levantamiento de la inmunidad, con lo cual se garantiza que el parlamentario sea procesado sin perjuicio de su autonomía, de su libertad, ¿no? Salvo que exista, obviamente, grados de responsabilidad que lleve a no solamente al enjuiciamiento, sino a mandatos de detención. Pero eso en cuanto a eliminar la inmunidad. En cuanto a cambiar al órgano que decide sobre el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Claro, si habría una medida alternativa
a la propuesta de que sea otro órgano el encargado de levantar la inmunidad, como se propone en los proyectos, sea la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional, ¿no? No hay medida alternativa, ¿no? No hay una medida alternativa, perdón, porque si bien incide en la autonomía e institucionalidad del Parlamento, mantiene la institución como garantía de la función, ¿no?, parlamentaria, ¿no?, la legislativa, del control y político, ¿no? Entonces, la medida es necesaria en tanto que, se pueda realizar de manera plena la tarea de equilibrar, por un lado, la autonomía e independencia de la función parlamentaria sin ningún tipo de peligro de que sea arbitrariamente utilizada, ¿no? Los institutos de calificación de un proceso o de procesamiento, ¿no? Me refiero al órgano judicial, ¿no? Y claro, al respecto de la independencia del Poder Judicial, muchas veces también ha sido parte de nuestra problemática institucional y democrática de estabilidad. Pero lo que está claro desde esta postura es que lo menos autónomo e independiente va a ser el propio órgano, ¿no?, del cual emana y pertenece las personas que están siendo, los parlamentarios que están siendo investigados y procesados, como manda la experiencia, además de las últimas décadas, ¿no? Y en todo caso, el problema sería el órgano externo encargado de ello, ¿no? Por eso es que es importante pasar a un siguiente examen, ¿no? Adelante. Un siguiente paso, otra filmina, por favor, en la cual aquí se tenga que a plantear precisamente las figuras de los grados de intensidad que podía producirse a través de la figura de la intervención en la institucionalidad del Parlamento, ¿no? Entre eliminar la inmunidad parlamentaria y mantenerla, pero que sea otro el órgano que decida. Entonces, la intensidad de la intervención puede ser catalogada como media, ¿no? Es media porque puede ser grave, media y leve, ¿no? Y la propuesta aparentemente se presenta como leve porque el Congreso es un poder del Estado que cuenta con autonomía constitucional, por lo que constitucionalmente es ideal, ¿no?, que sea dicho poder, en base a su propia autonomía, el que pudiera levantar la impunidad, pero la evidencia lamentable en la práctica histórica reciente, y no solo reciente, porque históricamente, como dije, en la tradición democrática de más de 100 pedidos de levantamiento de fuero de la Corte Suprema, apenas han atendido un 8%, ¿no? Entonces, que la falta de institucionalidad democrática, digamos, o de los lógicos, además, recursos políticos de proteger a las mayorías parlamentarias, o a lo mejor en contra, ¿no?, de las minorías, inclusive levantar, o los votos que de pronto tienen un sentido muy pragmático en cuanto a una propuesta, un proyecto versus un levantamiento, no ha generado entonces una situación que no da una garantía suficiente para que sea este órgano, ¿no?, el encargado de levantamiento, ¿no? Pero entonces la optimización, ¿no?, que se busca con esta medida sería que sea un órgano independiente, imparcial, que decida sobre el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Al respecto, definitivamente que existen órganos autónomos más allá del Poder Judicial desde ya, siendo el Poder Judicial, claro, el fundamental, ¿no?, de esta función de investigación y proceso y detención, que está calificado desde el punto de vista jurídico, ¿no?, de definir lo que es en materia penal, pues, un hecho ilícito, ¿no? Digo esto porque la Junta Nacional de Justicia está creada para nombrar, ratificar o disciplinar, ¿no?, a jueces, ¿no?, y el tribunal para analizar materia constitucional, ¿no? Pero es precisamente la Corte Suprema la encargada de, en última instancia, ¿no?, declarar el derecho en materia de la legalidad penal, que es el objeto, ¿no?, básico de un levantamiento en inmunidad. Siguiente, por favor. Entonces, de ese sentido, se puede señalar que las propuestas que presentan, ¿no?, los proyectos de leyes
La medida finalmente constitucional que es menos gravosa es precisamente la que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria recaiga en un órgano diferente, competente, de carácter judicial, como ocurre en muchos países de nuestra región, a efectos de que se lleve a cabo dos cosas. Primero, no solamente un principio de igualdad ante la ley, en la cual el resabio histórico de ciertos derechos y privilegios a lo largo de nuestra historia se han venido restringiendo, eliminando, haciendo cada vez más que todas las personas seamos iguales ante la ley, y más aún ante un bicentenario que está próximo a llegar. Creo que una señal importante de relegitimación frente a la ciudadanía del Parlamento sería eso, ¿no? De que la inmunidad parlamentaria no fuera más un privilegio del sistema parlamentario peruano, y la responsabilidad de quienes han sido elegidos para un periodo corto, creo que sería el momento oportuno, así como lo tuvo el gobierno transitorio de Paniagua al establecer las bases, ¿no?, de un cambio constitucional que debería materializarse menos en algunas reformas como la actual. Y si bien la eliminación parlamentaria es una alternativa que está sobre la mesa, también es cierto que las decisiones deben tomar en consideración medidas que puedan ser igualmente constitucionales, sin perjuicio de su legitimidad democrática, pero con un criterio de proporcionalidad, ¿no? Que es decir, que la coyuntura hoy nos enseña de que la inmunidad parlamentaria ha sido un instrumento, ¿no?, de privilegios y hasta de abuso, pero el mañana tampoco no podemos escribirlo, que será siempre el de un orden democrático, que eso esperamos, pero en nuestro país, por las debilidades y las crisis, pareciera que es prudente, ¿no?, y además razonable, que esta inmunidad quede precisamente en manos de un órgano que, con la observación y el control de otros órganos autónomos, como es el Poder Judicial, pueda ser el encargado de levantar en caso que haya los elementos objetivos, ¿no?, de derecho, que quien califica jurídicamente es un órgano judicial y no un órgano político como el Congreso, que su labor en todo caso no es jurídica, ¿no? En ese sentido, quiero acabar agradeciendo la atención que hayan prestado, ¿no?, a esta presentación, y quedo entonces a disposición de las preguntas en el momento que consideren oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Landa, por su muy importante, ilustrativa exposición, charla el día de hoy, que me imagino que de manera muy académica, muy técnica, como usted lo ha expuesto, habrá despejado muchas dudas o habrá reforzado pareceres de los distinguidos parlamentarios el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Le rogaríamos que se quede todavía enganchado en esta transmisión en vivo de la sesión de la Comisión de Constitución, para después de escuchar a los siguientes invitados exponer sobre lo mismo, la eliminación de o regulación, dependiendo del caso, de la inmunidad parlamentaria, pueda usted, al igual que el resto de expositores, absolver las preguntas que los congresistas de la República le van a hacer, así que le van a efectuar. Así que yo le rogaría, doctor Landa, agradeciéndole por su brillante intervención, que unos minutos nos espere para terminar esta ronda de exposiciones, que son dos más, y luego poder escuchar la batería de preguntas y las respuestas que cada uno de ustedes puedan efectuar. Así que muchísimas gracias, doctor Landa. También